Canal 11 presenta el noticiero más influyente a nivel nacional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias. Destituyen y capturan a Pedro Castillo después de que el ahora expresidente disolviera el Congreso y anunciara un estado de emergencia en ese país de América del Sur. Mientras la población se relaja, hospitales reportan casos graves de pacientes contagiados de COVID-19. Decomisan cargamentos de pólvora valorados en más de 1.500.000 lempiras en la capital. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a 11 Noticias Estelar. Llegamos al miércoles 7 de diciembre de 2022. La información de actualidad, todo lo que ha ocurrido en Honduras y en el mundo, en este completo resumen. Feliz noche, Jonathan Girón. Feliz noche, Andrea. El saludo para usted. Le damos la bienvenida también a todas las personas que nos acompañan en nuestro portal digital canal11.hn y también los que nos escuchan en las frecuencias de Radiovisión Honduras a nivel nacional. Antes de comenzar con el desarrollo de nuestra agenda informativa, le presentamos nuestro segundo bloque de titulares. México otorga visa de trabajo a más de 10.000 hondureños. Juzgado penal en materia de corrupción dicta sobreseimiento definitivo a ex empleados de la desaparecida Soptravi. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. El partido está por empezar. Tienes todo lo que necesitas para creer. Iniciamos 11 Noticias, emisión estelar, con lo que ha sucedido en cuanto a la crisis política de Perú. Han destituido y han capturado a Pedro Castillo después de que el ahora expresidente disolviera el Congreso y anunciara un estado de emergencia. Veamos la siguiente nota. Una jornada de caos político y enfrentamiento institucional, el Congreso de Perú destituyó al presidente Pedro Castillo luego que anunciara la disolución de la Cámara y la instauración de un gobierno de sección. Los eventos comenzaron cuando el mandatario se dirigió a su nación para, de forma inesperada, aferrarse al poder mediante la disolución del Congreso y gobernar mediante decretos de ley, instaurar el toque de queda, convocar a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes y reorganizar el sistema judicial. En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a disolver el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. La decisión de Castillo fue cuestionada no solamente por la oposición, lo que generó una ola de renuncias de altos funcionarios, entre los que se encuentran varios ministros y embajadores. El juego le pasó factura en cuestión de 2 horas. El Congreso en pleno lo destituyó con la mayoría de votos. De los 130 legisladores, 101 votaron a favor de la vacancia, 10 en contra y 6 se abstuvieron. Los congresistas tomaron la decisión al catalogar al presidente por incapacidad moral y posteriormente la vicepresidenta Dina Boluarte fue citada en el Congreso para ser juramentada como la nueva jefe de Estado.
Constitucional de la República, siendo consideración como no podía convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. La juramentación de la mandataria encargada ocurrió cuando el ya destituido jefe de Estado había sido detenido por la policía tras abandonar el Palacio Presidencial con su familia, presuntamente para buscar protección en la Embajada de México. Dina Boluarte se convierte así en la primera presidenta de la República de Perú. Entre tanto, Castillo Torriones se encuentra en las instalaciones acompañado de Aníbal Torres, expresidente del Consejo de Ministros, en la sede policial en el centro de Lima, y muchos sectores ya anuncian que lo que le espera es el exilio. Este es un informe para 11 Noticias. Y esta situación política en Perú ha generado muchas reacciones. Vamos a dar lectura a un tuit que publicó el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Él escribió: hoy en Perú se alteró el orden constitucional. Transmito a Dina Ercilia nuestro apoyo a la democracia, paz e institucionalidad en Perú y a la imperiosa necesidad de recomponer la senda democrática en el país. Mis palabras hoy en el Consejo Permanente de la OEA, esto que publicó el secretario general de la Organización de Estados Americanos, y al cual pues también obtuvo una respuesta. Andrea. Así es, obtuvo respuesta de parte de Juan Jiménez Mayor, ex jefe de la MASI aquí en Honduras y también ex primer ministro de Perú precisamente, y le ha dicho: la crisis política fue superada por los peruanos. La Secretaría General SG de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, no consideró a la oposición y solo tuvo oídos para Castillo, su protegido y aliado. Triste personaje, remedo de dictador que pisoteó la Constitución y la democracia peruana. Almagro no entiende nada, le ha dicho en un fuerte mensaje a través de la red social de Twitter. El presidente de México también se refirió a la crisis política en Perú y escribió: es un principio fundamental de nuestra política exterior la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. A eso nos ceñimos en el caso de lo sucedido en Perú. Sin embargo, consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas, desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra, hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución, con el sui generis precepto de incapacidad moral. Ojalá se respeten los derechos humanos y haya estabilidad democrática en beneficio del pueblo. Es lo que publicó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, sobre la situación en Perú. Así es, y también a nivel local, el expresidente y actual asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales ha dicho: condenamos enérgicamente el golpe de Estado en Perú, violentando la soberana voluntad del pueblo, representado por el presidente Pedro Castillo, y etiqueta las cuentas de Twitter de esa red social. Escuchemos a continuación lo que ha dicho el expresidente Manuel Zelaya Rosales y su postura hasta este momento. Si lo que él está haciendo es incorrecto, entonces se le llama al sistema de justicia para que responda, pues. Pero no se procede a hacer un derrocamiento en ese sentido. Nosotros consideramos que desde cualquier punto de vista que sea, que tenga él o no responsabilidad, es un golpe de Estado porque violenta la decisión del pueblo peruano de que sea su presidente. Bien, continuamos con más. Analistas nacionales consideran que la crisis política que se vive en Perú solo demuestra lo vulnerables que están las democracias en América Latina. La nota nos la preparó nuestro compañero René Amaya. Veamos. Analistas son del criterio que lo ocurrido en el Perú es solo una muestra que la democracia en los países de América Latina está debilitada. Las democracias en América Latina están bajo amenaza, están bajo acecho, con la particularidad que actualmente los golpes de Estado proceden específicamente de los otros poderes. Recomiendan que este debilitamiento democrático en Perú debe de ser analizado por quienes lideran los partidos políticos tanto de derecha como de izquierda en el continente. Son síntomas muy peligrosos
para el orden constitucional y para las democracias dentro del continente, porque a veces se convierten en una cadena que van dirigidos en esa dirección. Otros son del criterio que los presidentes, cuando son electos, deben de respetar la voluntad del pueblo, la Constitución de la República y las leyes, y no imponer criterios o decisiones antidemocráticas, como lo que pretendía el ahora derrocado expresidente de Perú, Pedro Castillo, quien buscó disolver el Congreso sin contar con el respaldo necesario. Hay un problema general en América Latina, y es la inestabilidad de las instituciones provocada por la calidad y el compromiso democrático del liderazgo que tiene. Acciones como la ocurrida hoy en Perú también sonó con la participación de expertos. Amaya, 11 Noticias. Latinoamericana, nos vamos hasta Lima con Gemalno, que informa que tras la destitución de Pedro Castillo este día se vive una completa crisis política en ese país de América del Sur. Adelante. Muy buenas noches desde Lima, Perú. Sin duda un día que quedará para la historia política del país, porque en menos de 18 horas ha habido un presidente que ha disuelto el Congreso de la República, el mismo presidente destituido por el Congreso de la República, el expresidente, antes presidente, detenido por la Policía Nacional, y la asunción de la primera presidenta de la República del país en sus 201 años de historia republicana. Eso es lo que se ha vivido precisamente el día de hoy, miércoles 7 de diciembre, con inicialmente un pronunciamiento del expresidente de la República, Pedro Castillo, que, desconociendo la constitución política del Perú, disuelve el Parlamento, se declara en un estado excepcional, convoca también o ordena un toque de queda que para el Tribunal Constitucional fue declarado inconstitucional, es decir, ilegal, pero que al mismo tiempo después empezó una andanada de renuncias de todo su gabinete ministerial y también la espalda de todas las instituciones del Estado, incluyendo también las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, en un marco de vacancia presidencial que estaba por discutirse en el Congreso de la República en horas de la tarde, que finalmente adelanta esta decisión. Lo vacan y de esa manera continúa la sucesión constitucional, donde Dina Boluarte a una unión y diálogo con la oposición y, por supuesto, a gabinete ministerial. Un gabinete. Esto lo quedó solamente el día de hoy, miércoles 7 de diciembre, que marca sin duda una nueva etapa en la política del país. Con las imágenes de Carlos Guamán, Jorge Malbor de Latina Noticias para la Alianza Informativa Latinoamericana. Ante la difícil situación que se está viviendo en Perú tras el golpe de Estado al exmandatario Pedro Castillo, el ministro de la Presidencia se ha pronunciado manifestando que desde el gobierno de Xiomara Castro se condena esta acción. Bueno, como bien lo señaló el canciller, nosotros hemos sido víctimas de golpe de Estado aquí en Honduras y condenamos cualquier tipo de violencia y zarpazo a la democracia. No deberíamos aceptarla, no deberíamos tolerarla. Los pueblos deben defender sus democracias y esperamos que la integridad física del presidente Castillo se defienda y estamos muy en solidaridad con el pueblo de Perú. Y ante las posibles especulaciones por parte de un posible asilo de Honduras al exmandatario Pedro Castillo, el canciller de la República, Enrique Reina, desmiente todo rumor y ha dado a conocer que no ha llegado a ninguna solicitud y en caso de presentarse, esta será analizada.
En este caso, como gobierno ampliamente democrático de la presidenta Castro, estamos pues opuestos a cualquier mecanismo que busque precisamente romper los órdenes constitucionales y crear golpes de Estado. Así que del caso del gobierno de la presidenta, pues se ha emitido este comunicado condenando el golpe de Estado. No hemos recibido ningún tipo de solicitud o notificación de parte del Perú y bueno, dependiendo si llegara, pues dependería si la vamos a analizar obviamente a esta luz y se recibe. Por el momento no hemos recibido ninguna comunicación. Cambiamos de tema. El jefe de la bancada del Partido Nacional ha dado a conocer que desde Libre se envían emisarios para que apoyen la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Fernando Arteaga. El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, denunció en las últimas horas que el gobierno está enviando emisarios a dialogar con los diputados nacionalistas para que apoyen una Corte Suprema de Justicia a la medida de Libre. Pero sí gente cercana al poder de este país que han empezado a llamar a diputados, a mandarles emisarios para que tengan un acercamiento y puedan acompañarlos en la elección de la Corte, ya con ofrecimiento. Por su parte, el jefe de la bancada liberal, Mario Segura, dice que hacia ellos no ha existido ningún tipo de acercamiento, pero sí son enfáticos en que no aceptarán ni sobornos ni exigencias políticas. Yo lo he denunciado y se lo he dicho a los compañeros de bancada que prefiero renunciar a este cargo antes de que ver a un compañero, como usted dice, desfilando con un maletín de un dinero que es del pueblo y que no le cuesta. Sin embargo, el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, negó eufóricamente estas declaraciones de Zambrano. Y yo quiero emplazar aquí al diputado Zambrano que debería decir nombre. Eso de estar tirando niveles y haciendo cosas así sin decir nombres no luce en este momento que el pueblo hondureño aspira y desea que se nombre o se pueda hacer un proceso transparente para tener una corte a la medida que el pueblo necesita. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Continuamos con las informaciones en 11 Noticias, emisión estelar. Nuestra compañera Valeria Rojas nos informa que hasta personas con el esquema completo de vacunación se encuentran en estado delicado de salud afectados por el COVID-19. Veamos. El COVID-19 continúa ensañándose con la población hondureña. A raíz de la nueva ola de contagios, hospitales capitalinos reportan al menos 10 pacientes en estado crítico y una persona fallecida por esta enfermedad. Estamos registrando un total de 5 pacientes adultos en las salas COVID de unidad de cuidados intensivos, pacientes adultos, todos entre las edades de 28 y 87 años. El Hospital Escuela reporta 5 pacientes en estado crítico, todos mayores de edad, con esquemas incompletos de vacunación y 2 sin ningún inoculante. Esperamos que las personas cumplan su esquema de vacunación y que las autoridades traten de mantener los hospitales con suficientes implementos, porque de por sí están escasos y para COVID ocupamos mantener una buena capacidad de camas y insumos hospitalarios que no tenemos en ese momento. Los expertos alertan que este contagio está incrementando y piden a la población a no confiarse y acudir a consulta médica, sobre todo a quienes tienen enfermedades de base, a pesar que tengan vacunas podrían complicarse si no reciben el tratamiento adecuado. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. Entre tanto, médicos especialistas aseguran que en Honduras todavía no está el momento indicado para la eliminación de la mascarilla de uso obligatorio. Los médicos especialistas aseguran que no es el momento pertinente para que los hondureños dejen de utilizar la mascarilla que sirve como mecanismo de protección ante el COVID-19 y más aún por este nuevo brote que está atacando la población. Hay una oleada de COVID en todo el mundo, Estados Unidos, Europa y en Centroamérica también. Honduras no es la excepción. Usted puede notar que los espacios donde se miraba el COVID, como son los triajes de algunos hospitales, ya están volviendo a tener pacientes. Y es que la salud de los hondureños también está bajo amenaza de variantes del coronavirus que son de alto contagio y que ya se han confirmado en otros países de la región centroamericana. Pues ya seguramente, ¿verdad?
ya deben estar circulando en Honduras. No se ha hecho la identificación, ¿verdad?, de qué variante es. Por otra parte, los médicos ven con preocupación que muchas personas no acuden a aplicarse las vacunas de refuerzo y que una fuerte cantidad de hondureños no cuenta con una sola dosis del fármaco. Gisela Calix, 11 Noticias. El gremio médico de nuevo a las calles por falta de respuesta por parte de las autoridades del gobierno y de salud, asimismo exigiendo el pago de salarios atrasados y la falta de medicamentos e insumos en la red de hospitales Se nos da promesas, llegamos a acuerdos y llegamos a firmar estos acuerdos con notario y no se han cumplido, entonces ya no hay credibilidad. Todo este gremio que me acompaña está exigiendo ver efectivas todas las promesas de los servicios de salud y obviamente de sus derechos laborales. Estamos de regreso en 11 Noticias Estelar. En las primeras 24 horas del estado de excepción, policías capturan en Tegucigalpa y en San Pedro Sula al menos 30 personas con presuntos vínculos a estructuras criminales. Tras el inicio del estado de excepción, la Policía Nacional ha anunciado que hasta el momento se han detenido a 70 personas que tras distintas diligencias investigativas fueron dejadas en libertad por no habérseles encontrado ningún vínculo con estructuras criminales y 30 personas que se encuentran recluidas para efectos de investigación. A estos ciudadanos se les vincula con estos grupos. Sin embargo, expertos en la materia consideran que ese es un número bajo en consideración al gran despliegue de las distintas direcciones de seguridad, así como estas detenciones quedarían en vilo hasta demostrarse la culpabilidad de los imputados. Si se trata de personas que no constituyen organizaciones criminales debidamente identificadas, no tiene ningún impacto con respecto al número. Desde diversos sectores se cuestiona que estas detenciones se estén dando solo en estas zonas que tras este estado de excepción podrían quedar marginadas. Es una de las posibles debilidades porque permite de alguna manera que estos círculos vinculados al crimen organizado se puedan movilizar a otras zonas. Sobre todo ha estado comentando posiblemente, ¿verdad?, como se dio en algún momento en zonas residenciales. Por su parte, la máxima autoridad de seguridad, a pesar de estos cuestionamientos, considera que tras las primeras 24 horas de estado de excepción ha habido avances positivos. Están dando como producto bajar el clima de violencia, podría decir, y que podamos gozar esta Navidad de un clima de paz. Para 11 Noticias, Steven Salgado. En medio de los patrullajes de control territorial, los transportistas aseguran que la extorsión aún los persigue. A pesar del lanzamiento de la novedosa operatividad por las fuerzas de seguridad, representantes del rubro del transporte señalaron que el flagelo de la extorsión aún no se prioriza, pues siguen acorralados por bandas delincuenciales, aumentando el valor de la extorsión en esta temporada y exigiendo adelantos onerosos. Esta gente hasta se dan el lujo de pedir aguinaldo, solo falta que pidan vacaciones también, ¿verdad?, para que se vayan a Miami o a Europa, ¿verdad?, a costillas del pobre transportista, del pobre comerciante. El mayor problema que nosotros tenemos es que han surgido otras bandas que ya no tienen ni nombre, pues solamente llaman para debatir con el dueño de la empresa, el dueño de la unidad, debatiendo cuánto es lo que están exigiendo para cobrar. En respuesta, las autoridades afirmaron que están en proceso de combatir este ilícito con el acompañamiento de tecnología. Que pretenden extorsionar desde cualquier punto de la ciudad o del país y no pueden ser localizados en algún momento. Estamos en la adquisición de esa tecnología para poder ubicar a estas personas perfectamente del lugar. Sabemos también que desde los centros penales operan redes de extorsionadores que también los tenemos identificados, pero estamos trabajando en eso, ¿no? Los afectados afirman que el transporte ocupa el primer lugar en muertes violentas en el país, las que se siguen manteniendo en niveles similares en comparación con años anteriores. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y Steven Salgado nos cuenta que en la capital decomisan cargamentos de pólvora de alto poder que estaban listos para ser comercializados. Veamos.
En un fuerte operativo, la policía municipal intervino en los mercados de Comayagüela en busca de pólvora y productos relacionados con ella. En el gran despliegue policial se logró decomisar 6 cargamentos de este material explosivo en bodegas e incluso en habitaciones de hoteles. Dimos con la ubicación, ¿verdad? Lo que es en el mercado Galindo y el mercado de las Américas de 6 bodegas. Estas en hoteles que servían como bodegas clandestinas. El despliegue inició desde las 4:30 de la mañana en 6 operaciones simultáneas. El decomiso total de la pólvora está valorada en $1,5 millones de lempiras. Los locatarios que mantenían estos artefactos serán multados por la administración municipal. Tenga que enfrentarse a una multa de 5.000 lempiras, que es lo que establece la ordenanza, más la tragedia que ya encierra el tema del daño de un menor, el trauma que puede generarle de por vida a este. Por otra parte, diversos sectores se muestran preocupados ante el hallazgo, ya que se puede observar que no le están tomando importancia a las graves consecuencias de la manipulación de la pólvora. Así que siempre hacemos la concientización, siendo con pólvora o no con pólvora, pero siempre la prevención. La alcaldía municipal ha anunciado que tras la ordenanza vigente se estarán haciendo más operativos en los próximos días. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Continuamos con más de 11 Noticias Estelar. Nos enlazamos en directo con nuestra compañera Pamela Bustillo porque las autoridades policiales han decomisado 500 paquetes de supuesta marihuana en el sector de Villavieja, en la capital. Adelante, Pamela. Buenas noches, compañeros en los estudios, y buenas noches a todos nuestros televidentes. Así es como se detalla. En el segundo día de haber iniciado el estado de excepción, se ha dado detención a 2 sujetos que contenían 4 sacos con supuesta marihuana. En este caso nos encontramos con el comisionado Martínez Madrid, quien nos ampliará esta información. Muchas gracias, licenciada. Este es el producto que se encontró por parte de los compañeros de Dipanco, los elementos compañeros policías de la Unidad Metropolitana número 4 y Cobras, aquí en la colonia Villavieja, haciendo uso del decreto 29-2022, y ahora se le ha dado detención a 2 personas. Nosotros tenemos un compromiso de respetar los derechos humanos de los detenidos, por eso los detenidos no vamos a mencionar los nombres y no podemos dar a conocer los rostros que están allá detenidos. En este momento también se está haciendo el conteo del alucinógeno y esperamos verificar una vez que ya se han sacado todos cuánto peso tiene, de dónde es proveniente. Sabemos que de Daniel Paraíso y que venía para ser diversificado y ser vendido aquí en la ciudad capital. Gracias a este decreto legislativo es que nosotros podemos actuar. Gracias al decreto 29 no necesitamos una orden de allanamiento para ejecutar estas acciones y la podemos hacer a cualquier hora de la noche y en la madrugada, siempre y cuando vamos tras del delito, tras de los supuestos hechores o miembros de las maras y pandillas y supuestos extorsionadores. Gracias. Estas fueron las palabras del comisionado Martínez Madrid respecto a esta detención. Con este contacto retornamos hasta el set principal. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Pamela Bustillo, quien nos ampliaba sobre este decomiso. 500 paquetes de supuesta marihuana fueron decomisados, también la detención de 2 personas a esta hora de la noche. Nosotros continuamos, Andrea. Así es, los propietarios de comedores en el lago de Yojoa se tomaron la carretera CA5 por varias horas en protesta por la resolución de un juez que ordena la demolición de muelles en el estanque natural. Con un escenario de incertidumbre y angustia por las nuevas disposiciones del gobierno, propietarios de casetas de comida en el lago de Yojoa realizaron protestas en la CA5, con la que detuvieron el tráfico por varias horas, ocasionando un congestionamiento vial inimaginable. En la mesa de discusión se encuentran 22 muelles, los que están instalados como alternativa turística para todas aquellas personas que visitan los negocios ubicados en esta carretera, pero que según autoridades podría ser un detonante muy considerable en el daño ambiental, algo que los dueños de estos negocios están dispuestos a consensuar si existe voluntad por parte del gobierno en solventar esta situación. La verdad que nuestras autoridades nos han
dicho de que nosotros somos altamente contaminantes con nuestros muelles, en la cual pues creemos de que hay otras entes, ¿verdad? Empresas, en la cual pues hacen contaminación muy severa, que creemos que es injusto lo que están haciendo contra nosotros y esperamos en Dios que solventemos este impasse de la mejor manera. Los ánimos se caldearon aún más cuando hubo representantes del gobierno, quienes poco o nada hicieron por dialogar con estos propietarios, quienes lo único que piden es que se les permita trabajar para llevar el sustento a sus hogares, más aún cuando se está en la temporada de mayor auge económico. Son la gobernadora y no quiso hacer nada. Ni un diálogo, no quiso hacer nada el gobernador. Para nada el gobernador, señor. Desde Ciguatepeque, para 11 Noticias, Anabeli Tejeda. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. Funcionarios del gobierno de Honduras y México firmaron un acuerdo de visas de empleo temporales para trabajadores agrícolas hondureños, mismos que serán capacitados en primera instancia, seguidamente evaluados y formados en el territorio de la República de los Estados Unidos mexicanos. Es una noticia extraordinaria. México se está poniendo a la altura de Estados Unidos y de Canadá en ofrecerle a Honduras, dadas las relaciones especiales entre México y Honduras, esta oportunidad de trabajo. Durante el 15 y 16 del presente mes se explicará qué conllevan las capacitaciones en 4 puntos del territorio, entre estos Tegucigalpa, Santa Bárbara, Olancho y La Esperanza, y posteriormente iniciar de manera oficial el programa durante los primeros días de enero del 2023. Esperamos pues que a partir del día 15 y 16 de este mes empiecen las explicaciones que se van a dar en 4 áreas fundamentales del territorio hondureño, que va a ser Santa Bárbara, va a ser desde luego Tegucigalpa, va a ser desde luego Olancho, y La Esperanza también. Se tiene como objetivo que cada 15 días esté partiendo del país entre 300 y 400 personas hasta llegar a cubrir las 10,000 plazas. Sin embargo, se espera que la cifra aumente a futuro. Vamos a empezar a partir, como dijo el cónsul, a partir del día 2 de enero, y seguir cada 15 días llevando de 300 a 400 personas a México a que se capacite hasta llegar a un número de 10,000 personas allá. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. La noticia positiva fue presentada gracias a Grupo Vanguardia. Continuamos con más de 11 Noticias Estelar. A continuación le presentamos nuestra nota tecnológica de hoy. La comodidad es uno de los motivos que más impulsa a la tecnología a encontrar soluciones para los usuarios, y un proyecto desarrollado en Hong Kong le está apostando a los dispositivos portátiles. En esta ocasión se trata de un mouse que se puede doblar. El nuevo mouse se llama Air.0, un ratón inalámbrico que se pliega, lo que permite llevarlo con facilidad en una maleta o en un bolsillo durante el viaje. Al abrirlo, tiene el tamaño de un mouse normal. Se puede doblar con solo oprimir un botón para quitar el seguro, y el dispositivo se aplanará quedando como un papel de 4.5 milímetros de grueso. El Air.0 cuenta con los botones tradicionales de cualquier dispositivo de este tipo, con sus 2 clics y un scroll. La diferencia es que este posee un panel táctil, tiene un puerto de carga USB tipo C, cuenta con Bluetooth 5.2 y es compatible con dispositivos Mac, Windows y Android. Al ser un objeto que se va a estar armando y desarmando constantemente, sus desarrolladores usaron en su fabricación un tipo de cuero sintético en varios colores, lo que permitirá conservar su forma y soportar caídas. Darío Bonilla, 11 Noticias. Bien, para finalizar, 11 Noticias Emisión Estelar otorgan sobreseimiento definitivo a 3 exfuncionarios de la desaparecida Soctral.
El Juzgado de Letras en materia de corrupción otorgó un sobreseimiento definitivo a Walter Noé Maldonado, Claudia Marisela Matute Colindres y Daisy Marina Zúñiga, exfuncionarios de la desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda Soctravi, quienes estaban acusados por delitos de fraude y facilitación para el lavado de activos. En el caso de Walter Noé Maldonado, quien era director de carretera, el juez ordenó revocar la medida cautelar de prisión preventiva con las medidas sustitutivas tras ser liberado de manera definitiva, quien con los argumentos presentados por su defensa comprobó su no participación en actos de corrupción. Se otorgaron una serie de contratos cuando este señor, el señor Walter Maldonado, era director de carreteras en ese tiempo de lo que era Soctravi antes, pero no formó parte de ese proceso de otorgamiento, no fue parte de ese proceso de negociación y no fue parte de ese proceso de ejecución de dicho contrato. Por lo tanto, jurídicamente debía de estar al margen de esta situación. El Ministerio Público lo acusó porque simple y sencillamente era el director de carretera, aun cuando las cosas se hicieron a sus espaldas. Entonces estos aspectos son los que, como le reitero, fueron fundamentales y torales para que los tribunales tomaran la decisión que tomaron en este momento, que consiste básicamente en el sobreseimiento definitivo que ya conocemos. Pese a que los exfuncionarios fueron exculpados de los delitos que se les imputaba, este profesional del derecho es del criterio que el Ministerio Público no debería dañar la imagen de ninguna persona mientras no exista una judicialización definitiva. Sí, podría ser una reforma al mismo Código Procesal Penal en donde el Ministerio Público, quienes tienen el monopolio de la acción penal pública, también están obligados a resarcir ese daño ocasionado o una garantía constitucional como es el derecho a la intimidad y el honor. La determinación procede luego que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia otorgara el recurso de amparo interpuesto por la defensa de los imputados. Para 11 Noticias, Isabel Monzón. Bien, llegamos al final de 11 Noticias, emisión estelar, agradeciendo como siempre su fidelidad con este espacio. Así es, Andrea, quédese con Marlon Mejía, complemente la información con lo más importante del deporte hasta este día. Hasta pronto.